Hoy, 28 de junio, se celebra el Día del Árbol, una fecha que, bueno, pues lo que pretende es concienciar también sobre el papel fundamental que juegan los árboles y los bosques, teniendo en cuenta además que, bueno, estamos en un contexto de calentamiento global. De hecho, precisamente hemos conocido un estudio de cómo afecta este calentamiento global a los bosques mediterráneos. Vamos a hablar con Enrique Andivia, él es profesor e investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Manuel. Bueno, en un estudio en el que se dice incluso que podemos encontrar algunas consecuencias positivas, ¿no?, en este aumento de las temperaturas con respecto a los árboles. ¿Cómo es esto? Sí, así es. Los árboles y las plantas utilizan el CO2 para realizar la fotosíntesis, por lo que un aumento de la concentración del CO2 atmosférico podría relacionarse con una mayor eficiencia fotosintética. Y el aumento de las temperaturas también se ha visto que puede tener un efecto positivo en la productividad forestal en ambientes como los boreales o los templados. Lo que pasa es que en otros ambientes donde hay otros factores limitantes como el agua, pues estos efectos, claro, son más limitados. Claro, porque estamos hablando de que evidentemente esos bosques son un sumidero también para ese carbono, pero vamos a aumentar también la necesidad hídrica entonces. Sí, eso es, esa es un poco la clave, ¿no? El efecto de este fertilizador que te decía del CO2 o ese aumento de la temperatura, cuando el agua es un importante factor limitante, pues claro, ese efecto es muy limitado y es precisamente lo que estamos viendo en nuestros trabajos, ¿no? Que sabemos que los árboles no crecen durante todo el año, comienzan a crecer generalmente hacia finales de invierno, cuando las temperaturas son un poco más cálidas, y dejan de crecer pues cuando se enfrentan a la sequía estival, a la falta de agua, ¿no? Entonces, claro, un aumento de la temperatura puede ser beneficioso porque lo que hace es adelantar ese inicio del crecimiento en invierno, ¿no? Sin embargo, cuando ese aumento de la temperatura coincide en la época estival, donde además no hay agua en el suelo, se aumenta la demanda evapotranspirativa, se produce el estrés hídrico y los árboles cesan el crecimiento y por lo tanto dejan de crecer antes de lo que lo harían en condiciones donde la temperatura no hubiera cambiado tanto, ¿no? Porque, ¿qué significaría exactamente? ¿Qué es ese estrés hídrico? El estrés hídrico es simplemente, pues, por decirlo un poco así rápido, pues cuando la demanda evapotranspirativa es mucho mayor que la disponibilidad de agua que tienen las plantas, ¿no? Y en ese momento se produce una serie de respuestas que van desde que las plantas o los árboles dejan de crecer hasta que disminuyen su biomasa de hojas, ¿no? Precisamente para disminuir esa demanda evapotranspirativa. Y si el estrés es bastante extremo, pues ya se pueden producir hasta fallos hidráulicos y pueden desencadenar en la muerte del arbolado. Enrique, en este estudio se han estudiado, ¿no?, diferentes especies de árboles, también de pinos. No sé si esos los podemos encontrar en Aragón. Sí, son especies autóctonas de la península ibérica y están en Aragón. Y de hecho, por ejemplo, el pino silvestre es una de las especies más abundantes en las zonas de montaña de Aragón. ¿En qué estado se encuentran esos bosques de pino aragoneses? Pues su estado no es muy distinto al de las masas de pinares del resto de la península ibérica. Nos encontramos con unas masas que son bastante vulnerables a incendios forestales, plagas, sequías, precisamente por la estructura que tienen y por el abandono del aprovechamiento y la gestión forestal. Además, si hablamos de los pinares de alta montaña, que son muy característicos en Aragón, lo que sucede es que estos pinares están compuestos por especies que son bastante susceptibles a la sequía, ¿no? Entonces, en este contexto de cambio climático, aumento de las temperaturas, aumento del estrés hídrico y demás, pues podríamos ver que en el medio y largo plazo podría darse incluso un reemplazamiento de estas especies por otras especies más tolerantes, ¿no?, a la sequía. Enrique, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Esta es mi tierra. Gracias por el interés a vosotros.